Buenas noches para todos. Es un placer una vez más encontrarnos en estos espacios académicos. Para mí es un honor siempre dar la bienvenida a todas estas personas que nos acompañan esta noche y sobre todo dar la bienvenida a mi compañera Ana María Rojas, quien que el día de hoy conmigo llevaremos esta interesante conversación acerca de fórmulas elementales. Ana María es mi amiga, es gastroenterólogo pediatra y trabaja también aquí en la ciudad de Bogotá, en el Hospital San Ignacio. Ana María, salúdalos a nuestros compañeros que nos están acompañando esta noche. Bueno, buenas noches para todos. Realmente, pues es un gusto para mí estar acá, tener este privilegio y pues realmente de manera, pues como muy, me pareció muy chévere la invitación que me hizo Aileen para hablar sobre este tema que a veces damos como por que es obvio lo que necesitamos saber sobre las fórmulas elementales y pues la idea era como profundizar un poquito más sobre qué tenemos en este momento y es un poco lo que les vamos a mostrar de aquí en adelante. Así En- es. entonces, pues vamos a arrancar. El plan es que lo hagamos como una dinámica en la cual ustedes puedan interactuar en el momento que quieran. Si quieren agregar algo, si quieren comentar algo de su experiencia, van a estar perfectamente bienvenidos a hacerlos, tanto por el chat como si quieren pues levantar la mano y unirse a la conversación, porque esto más que una clase magistral, el objetivo es que sea una conversación entre colegas, entre amigos, sobre todo para aclarar las dudas. Siendo así, vamos a empezar. Y la razón real por la cual queríamos hablar un poquito más allá de las fórmulas elementales es que como pediatras, como gastroenterólogos pediatras y por supuesto como personal de la salud tenemos súper claro que nuestro gold standard siempre va a ser la leche materna. Es un líquido vital, lleno de maravillas inmunológicas. No solamente estamos hablando de producción de inmunoglobulinas, de factores de crecimiento, de oligosacáridos de la leche humana, de todo lo que tiene que ver con el glóbulo grasa de la leche, sino que además la diada y esa relación madre-hijo que se comparte en el momento de la lactancia materna. Y eso es algo innegable. Pero sin lugar a duda también tenemos escenarios en los cuales no todas las madres pueden amamantar o inclusive escenarios clínicos patológicos que no nos permiten dar lactancia materna o esta está restringida. Y justamente en ese espacio es que tenemos que pensar en cuáles son estas fórmulas o estos derivados o estas formas de alimentación alternativa que verdaderamente nos van a acompañar. Y entonces así vamos a hablar de los objetivos de la charla, ¿cierto, Ana? Así es, pues en realidad queremos abordar cuatro cositas importantes. Uno es la composición y propiedades de las fórmulas elementales, las indicaciones secundarias, digamos, que son las otras las causas diferentes a las que normalmente la utilizamos. ¿Qué evidencia tenemos en este momento para su utilización? Y unos tips de recomendaciones prácticas ya para cerrar. Entonces, cuando hablamos de fórmulas infantiles, les podemos hablar un poco como este esquema piramidal que tenemos acá, donde en la base tenemos las fórmulas poliméricas, que son las que pues utilizamos de rutina, que son de fácil acceso. Generalmente no tienen ninguna modificación en sus macronutrientes y realmente se utilizan cuando el paciente tiene una mucosa intestinal preservada y sus procesos de absorción están bien. Cuando ya se presentan algún tipo de condición o patología, ya vamos avanzando hacia arriba en la pirámide y aparecen las fórmulas hidrolizadas que pueden ser extensamente hidrolizadas o parcialmente hidrolizadas de acuerdo a la necesidad del paciente. Y finalmente ya en la punta de la pirámide están las fórmulas elementales que vienen, que son las de aminoácidos libres, básicamente para condiciones patológicas muy puntuales, específicas, donde puede haber generalmente un compromiso muy importante de la absorción nutricional. Entonces, hablando de estas causas aquí arriba, es en donde nos vamos a empezar a desenvolver durante pues, este conversatorio. Muy importante que las fórmulas elementales las podemos utilizar en la edad pediátrica desde cualquier momento, desde el nacimiento hasta la adolescencia en caso de que sea necesario, es decir, que no hay una edad puntual en el que esté indicada. Todo depende más de la condición clínica que tenga ese niño o niña y de acuerdo a eso tomar la decisión de su utilización. A manera de recordatorio,
Recuerden que la forma en que podemos dividir las fórmulas va de acuerdo también al tamaño molecular de la proteína. Hablamos de proteína intacta cuando tienen entre 14.000 y 25.000 kilodaltons, parcialmente hidrolizadas entre 3.000 y 10.000 kilodaltons, extensamente hidrolizadas cuando tienen menor a 3.000 kilodaltons, especialmente menor de 1.500, que son las que sabemos que son menos alergénicas, y las elementales, que son los aminoácidos libres. Recuerden siempre que las fórmulas terapéuticas en general vienen siendo las fórmulas con proteína extensamente hidrolizada y las elementales. Entonces, Aileen, cuéntanos un poco más de la definición y la composición. ¿Qué son las fórmulas elementales o de aminoácidos libres? Es súper importante, es que cuando hablamos de fórmulas elementales, hablamos de modificación de sus características y sus macronutrientes, ¿ok? Entonces, entendiendo que todas las fórmulas se componen de proteínas, lípidos y carbohidratos, lo fundamental es que la modificación de la proteína va a ser en base a aminoácidos libres, ¿ok? Y que no requieren una digestión proteolítica. Al ser aminoácidos, por supuesto, son compuestos que son pues altamente procesados. Y los lípidos, interesantemente, van en proporcionalmente a mayor proporción de triglicéridos de cadena media. Estamos hablando de un 30, un 50%. Y los ácidos grasos de cadena larga van a ser más o menos un 50, un 70%. Entonces, esta proporción lipídica es lo que le da una de las grandes características de las fórmulas que son de aminoácidos. Y en relación a los carbohidratos, entonces estamos hablando el predominio va a ser en monosacáridos y maltodextrinas con un bajo peso molecular. Todo esto va a cambiar porque el aminoácido, pues molecularmente tiene un mayor peso. Entonces, esto va a influir directamente en lo que va a ser la osmolaridad de la fórmula. Y esto es un punto relevante cuando hablamos de tolerancia de las fórmulas elementales. Entonces, verdaderamente, al tener modificación en las tres estructuras principales de macronutrientes, tenemos una fórmula claramente completamente modificada de lo que debe ser una fórmula polimérica de utilización inicial, o obviamente de la lactancia materna, que es nuestro gold standard. Y es así Así que es. entonces quiero contarles justamente, en base a esto, cuáles van a ser las propiedades fisiológicas que le dan justamente estas modificaciones de macronutrientes. Porque si uno dice, bueno, si yo entiendo que tengo mis macronutrientes modificados, mis características y mis propiedades van a ser diferentes. Y lo primero que va a cambiar es la absorción. Porque entonces, al no tener que yo pasar entonces por todo este mecanismo absortivo normal de triglicéridos normales, yo voy a pasar directamente a una absorción mucho más optimizada, que lo hace claramente hipoalergénico porque no tenemos ninguno de los componentes potencialmente alergénicos que tiene una fórmula infantil o una fórmula inclusive extensamente hidrolizada porque están completamente retirados. Estamos hablando solamente de aminoácidos. Al ver una reducción de residuos, pues claramente vamos a ver un cambio en la modificación de las evacuaciones, pero además tenemos un punto súper importante, Ana, que es la modulación del microbioma. Y es que fíjate, cuando hablamos siempre de fórmulas elementales, pensamos en disbiosis, siempre, porque decimos, nada, la característica que estamos acostumbrados a pensar es el escenario de alergia, que sabemos que es claramente disbiótico. Pero la verdad es que también hay modificaciones dentro de las fórmulas elementales que nos permiten, de alguna forma, combatir ese estado disbiótico o inclusive permitir que haya mayor producción de ácidos grasos de cadena corta y de esa manera favorecer una predominancia de bifidobacterias que contrarrestan ese estado disbiótico que podríamos pensar que normalmente tiene la presencia de una fórmula elemental. Entonces yo te pregunto, si ya me sé cuáles son mis propiedades fisiológicas porque hice modificación de macronutrientes, ¿cuáles serían los beneficios primarios? Claro, entonces, bueno, una cosa importante también para completar un poco una puñita pequeñita es que acuérdense que todas las fórmulas, independiente del tipo de fórmula que sea, si no es terapéutica, siempre deben cumplir con un mínimo de requerimientos nutricionales tanto en macro y micronutrientes. Y a pesar de que estas fórmulas vienen con esas modificaciones específicas, esas otras normas que deben cumplir las deben tener para poder garantizar que el niño pueda crecer y desarrollarse de manera apropiada. Entonces, todo lo que Aileen previamente mencionó, eso va a permitir que estas fórmulas sean de muy baja alergenicidad, por lo tanto, pues tiene una indicación muy importante en alergia a la proteína de leche de vaca. Va a ayudar a que haya una optimización en la absorción nutricional con la adición de los triglicéridos de cadena media. Eso hace que sean muy fácilmente digeribles, se va a incrementar su absorción y pueden aliviar algunos síntomas, por ejemplo, en algunos casos los eventos de diarrea. Y la presencia de aminoácidos libres, entonces favorece
que tengan propiedades antiinflamatorias, como vamos a ver más adelante. Por ejemplo, la presencia de glutamina o histidina ayudan mucho dentro de la modulación y son favorecedores inmunológicos, modulando la microbiota y por lo tanto también, por ejemplo, pueden favorecer la curación mucosa. Estos beneficios primarios se acompañan también de un objetivo primario y ese objetivo primario es que independientemente de que tengamos un tratamiento puntual, el objetivo debe ser siempre que ese niño, ese bebé, logre crecer y desarrollarse de manera apropiada con los aportes que le estemos administrando. Entonces, de esta manera, yo quiero que, pues, si ustedes quieren, participen activamente en el chat y nos cuenten un poco, de acuerdo a lo que hemos hablado previamente, qué síntomas que ustedes vean en su paciente los pueda llevar a pensar en que puedan necesitar manejo nutricional con una fórmula elemental. Nos damos un minutico para que lo que ustedes quieran. En el chat, lo que quieran, siéntanse libres. Voy leyendo: diarrea persistente, malnutrición por desnutrición. A ver, anímense a seguir escribiendo. Tranquilos que aquí no hay ninguna calificación. ¿Alguien quiere levantar la mano y hablar? Perfecto. El GB Montealegre, cuéntanos. Abre tu micrófono. Un paciente con un reflujo gastroesofágico persistente y falla en ganar peso y talla. Gracias, doctora. A ver, parecía alguien más hablando simultáneamente en el otro lado. Alergia severa, dice Sandra Viviana. Síndrome de intestino corto con o sin falla, dice la doctora Elianis Moya. Enteritis hemorrágica que no impresiona infecciosa. Mala absorción, pusieron por ahí también. Dermatitis atópica de difícil manejo, falla de medro. Bueno, muy bien. Yo quiero mostrarles lo siguiente. Este es un estudio, pues es de un único centro retrospectivo, salió publicado este año. Y ellos encontraron que las principales razones por las cuales se hacía implementación de la fórmula elemental eran las siguientes. Entonces, síntomas gastrointestinales superiores, como el reflujo y el vómito, sin que eso podrían ser hasta el 26% de los casos, síntomas gastrointestinales inferiores como diarrea o estreñimiento, 23%, una transición de la nutrición parenteral a la nutrición enteral, la mucositis por quimioterapia, los posoperatorios, protocolos que llaman de alto riesgo de alimentación, la enteropatía perdedora de proteína y la distonía gastrointestinal, que es más como trastornos de motilidad a nivel gastrointestinal. Entonces, como veo, muy chévere porque casi que todo lo colocaron dentro de las indicaciones y son siempre de las cosas que pensamos para migrar un paciente a una fórmula elemental. Entonces, la pregunta siguiente para ustedes es, entendiendo que estos fueron los síntomas que los llevaron, les preguntamos, desarrollen un poco más y qué patologías van a ser manejadas nutricionalmente con fórmula elemental. Patologías, o sea, no solamente hablemos de la parte sindromática, sino como pusieron en el anteriormente que decían síndrome de intestino corto. ¿Qué más podrían pensar que podría manejarse? ¿En el chat o levantando la mano, como prefieran? Alergia a proteína de leche que no responda, fórmula extensamente hidrolizada. Excelente. Síndromes de malabsorción. Paola dice, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn, quilotórax, enfermedad de injertos contra huésped, síndrome de intestino corto. Esta gente, no sé por qué estamos dando esta clase, Anita, me encanta, porque esto está listo y resuelto. 10 de 10, muy bien. Muy bien, entonces, claro, una de las indicaciones claras de este tipo de fórmulas es la alergia a la proteína leche de vaca. Sin embargo, no todas las alergias a proteína leche de vaca deben ser manejadas con fórmula elemental y realmente son estas 5 indicaciones puntuales en las cuales se les debe dar manejo con esta fórmula. Entonces, la primera son las manifestaciones severas de aquellos pacientes que han cursado con un evento de anafilaxia o han tenido evento de enterocolitis inducida por proteínas de la dieta,
como dijo el doctor, falla terapéutica a la fórmula con proteína extensamente hidrolizada, que esté polisensibilizada, es decir, que tenga alergia no solamente a leche, sino a otros alergenos alrededor, que tenga un trastorno eosinofílico gastrointestinal, haciendo un poco más de énfasis que es donde hay más evidencia que es la esofagitis eosinofílica, y aquellos pacientes que puedan estar haciendo una enteropatía de tipo alérgico. Generalmente cuando hablamos de alergia, son estas 5 las indicaciones puntuales para hacer esta transición o el cambio del tratamiento que vengan recibiendo a fórmula elemental. Entonces, este es un cuadrito que resume un poco sobre lo que vamos a abordar, y realmente no quiero que nos enfoquemos en la parte de alergia, como ya les decía, sino es en hacer una evaluación de las causas secundarias de uso de fórmula elemental. ¿Listo? Entonces, acá tenemos varias, como puede ser el síndrome de intestino corto, la enfermedad de Crohn, pancreatitis crónica, falla hepática, trastornos neurológicos o diarrea persistente. Pero una cosa muy importante que queremos resaltar acá es que siempre después la fórmula elemental termina siendo segunda o tercera línea. O sea, generalmente para estas patologías primero pensamos en leche materna, en fórmulas poliméricas, y ya dependiendo de la respuesta es que pasaríamos a lo que sería ya la fórmula elemental. Entendiendo entonces que se nos abre un abanico de oportunidades directamente hablando en usos de fórmulas elementales en otras patologías, una de las principales y que están más documentadas del uso en enfermedad inflamatoria intestinal y puntualmente en enfermedad de Crohn. Y justamente en las múltiples guías, incluyendo nuestra guía colombiana de enfermedad inflamatoria intestinal, se habla de lo que es la inducción de la remisión mediante una dieta elemental. Sin embargo, cada vez hay más evidencia que lleva a decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer este manejo de la dieta a largo plazo? Porque entendemos que son 6 a 8 semanas nada más para inducir remisión, y posteriormente hacer esta migración o a otro tipo de fórmula, o pues idealmente a la alimentación tradicional, ¿ok? A la alimentación convencional apropiado para este niño. Pero lo que es cierto es que estas tasas de remisión son bastante altas, estamos hablando por encima del 96%. Lo que pasa es que es difícil la tolerancia en el tiempo durante 6 a 8 semanas. Una de las grandes ventajas es la cicatrización que lleva el uso de esta fórmula elemental en estos pacientes puntualmente. Sin embargo, cuando hablamos en el tiempo de tolerancia y cuando hablamos de cuánto tiempo la podemos mantener, en muchas oportunidades teníamos que utilizar pues sondas de alimentación para poder administrarlas durante este tiempo, a menos que el niño perfectamente dijera, pues sí, yo estoy dispuesto a tomármela. Pero sin lugar a duda es una de las indicaciones en las que tienes un mejor beneficio clínico. Y justamente está este estudio que habla, que es hecho en modelos murinos, que habla perfectamente de lo que es la reducción de las citocinas proinflamatorias en esta mecánica de parar esa cascada proinflamatoria propia de la enfermedad, y de esa manera, entonces, al reducir esta fermentación de las proteínas no absorbidas, hay menos bacterias patológicas y, por lo tanto, estos niños responden mejor desde el punto de vista cicatrizal. Se protegía mejor la barrera mucosa, niños no, perdón, los ratoncitos. Reducía las bacterias degradadoras de moco, aumentaba las bacterias beneficiosas. Entonces, cuando verdaderamente esto es lo que llama la atención. El doctor verá un dato, y es totalmente cierto, es que lo primero que quedaba como opción era la fórmula polimérica. O sea, la primera línea, por eso estaba en el cuadro, decíamos, empezamos desde lo más sencillo hasta lo más complejo, pero dando las alternativas en lo que pueden ser en el uso de fórmulas elementales, existe esta alternativa terapéutica que vale la pena evaluar en el caso de que queramos avanzar desde otro punto de vista, sobre todo cuando ya no hemos tenido tan buena respuesta. Otra de las actividades que pueden ser abordadas con fórmula elemental hace parte del síndrome de intestino corto o dentro de la fase de rehabilitación intestinal en falla intestinal pediátrica. Entonces, pues a manera de recordatorio, recuerden que pues la falla intestinal es esa necesidad de nutrición parenteral por encima de 60 días, siendo el síndrome de intestino corto una de sus principales causas. Cuando hablamos de falla intestinal, eso está directamente relacionado a que el paciente necesita nutrición parenteral para poder lograr completar el aporte nutricional y poder lograr sus metas de crecimiento y desarrollo, con un objetivo a mediano o a largo plazo de lograr que ese niño logre la autonomía integral, es decir, que no necesite la nutrición parenteral para poder vivir.
Dentro de todo ese proceso de rehabilitación pueden pasar muchas cosas y es muy frecuente que estos pacientes tengan procesos inflamatorios relacionados con la patología que vienen, asociados muchas veces también inclusive a procesos de alergia alimentaria, lo que hace que con frecuencia inclusive tengan falla terapéutica de manera muy temprana a las fórmulas extensamente hidrolizadas y requieran el manejo con fórmulas elementales de manera prolongada. Y realmente lo que también se viene viendo en el tiempo es que terminan siendo un puente de transición progresivo para poder lograr hacer el desmonte de la nutrición parenteral. Realmente contribuye, es una herramienta muy importante dentro del soporte en falla, favorece la adaptación y también favorece esa transición controlada hacia la autonomía enteral. Una cosa muy importante con esto es también la osmolaridad. Entonces, las fórmulas elementales, como bien lo dijo Lima al principio, tienen una osmolaridad alta y eso puede a veces dificultar un poco el tema de la tolerancia, pero pues digamos que de manera lenta y progresiva generalmente se puede lograr el objetivo terapéutico de lograr ir aumentando poco a poco el aporte nutricional que necesite este paciente. Dentro de la parte inmunológica, ya bien lo explicó Aileen, digamos que esos principios también aplican a este tipo de pacientes para poderlos ayudar a desinflamar y de esa manera también mejorar la tolerancia en el tiempo. Aileen. Sí, ya volví, ya me di cuenta que lo había apagado. Cuando pues seguimos hablando de otras indicaciones, entonces tenemos la posibilidad de utilizarlo en pancreatitis crónica. El algoritmo para el manejo enteral o el vía oral de la pancreatitis siempre va a ser desde lo más simple a lo más complejo. Empezamos idealmente con una vía oral, que luego si no funciona pasaríamos directamente a una fórmula polimérica, posiblemente luego una fórmula semielemental. Sin embargo, las fórmulas elementales también ofrecen un puente en estos pacientes que además no tienen una adecuada respuesta, sobre todo inicial, porque el tratamiento de la pancreatitis crónica exuberina va a ser sin lugar a dudas la suplencia de enzimas pancreáticas. Sin embargo, hay un momento en el cual si hay un estado de malnutrición asociado, y mientras hacemos el ajuste de las enzimas pancreáticas, el usar una fórmula elemental podría ser una herramienta para hacer una optimización del manejo nutricional para que este niño a lo mejor si vamos a utilizar una alimentación que sea postpilórica, porque tiene una sonda, porque en este momento estamos en manejo del control del dolor y todavía no lo hemos controlado, va a ser una alternativa para este tipo de pacientes, favoreciendo una recuperación nutricional hasta que podamos hacer el desescalonamiento de la fórmula de forma apropiada, porque pues claramente va a ser una alternativa que va a estar por un periodo breve de tiempo para que pueda pues normalizarse la vida después de nuestro paciente. En cuanto a la falla hepática, muchos de estos pacientes, el hecho de que tengan una hepatopatía crónica, generalmente asociado muchas veces a colestasis, pues va a contribuir a que tengan un trastorno en la digestión y la absorción lipídica. Entonces, es acá donde entran, digamos, a tener un papel protagónico la adición de triglicéridos de cadena media que tienen las fórmulas elementales y podrían favorecer o la optimización del estado nutricional de estos pacientes. Clara, o sea, de manera pues muy clara, hay que individualizar cada caso, buscando siempre pues que estos pacientes logren cubrir la meta calórica que necesitan, que es de al menos el 130% del aporte calórico total, y que pues teniendo el papel protagónico de los triglicéridos de cadena media. Muy importante pues considerarlo, sobre todo aquellos pacientes que puedan estar con alimentación postpilórica, alimentación a ayuno, que de pronto puedan favorecer la parte absortiva a través de este tipo de fórmulas elementales. Hay una parte que es interesante y a la vez controversial, que es la aplicación potencial en trastornos neurológicos pediátricos. Vamos a irnos por partes en este punto porque justamente una de las doctoras decía reflujo que sea refractario. Y la verdad es que el reflujo refractario no va a ser una indicación per se de una fórmula elemental, a menos que esté guiada relacionada a una alergia a proteína de leche de vaca que no haya respondido a una fórmula extensamente hidrolizada. Es decir, sería una falla de tratamiento, pero no al reflujo per se. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, en estos pacientes que son neurológicos crónicos, que pueden tener asociados trastornos de motilidad, más por una gastroparesia, podría ser una posibilidad el uso de fórmulas elementales. Hablando además en el escenario de patologías neurológicas como errores innatos del metabolismo,
como epilepsia refractaria, la realidad es que no hay evidencia que apoye el uso de fórmulas elementales en este tipo de patologías. Hay evidencia discutida en el caso de epilepsia refractaria en relación a la dieta cetogénica, hay mucha evidencia de valor y otra que no tanto. Y en relación a lo que son las enfermedades metabólicas, errores innatos del metabolismo, la verdad es que puede funcionar como un arsenal de primera etapa en el momento que el niño está recién nacido y no hemos todavía terminado de hacer la orientación, pero siempre, como he dicho, pues ya es la tercera vez que lo digo, irnos de lo más simple a lo más complejo. Es mejor que pongamos al niño a la leche materna, que va a ser siempre lo mejor, antes de pensar en que vamos directamente con una fórmula elemental, sin sobre todo saber qué es lo que estamos excluyendo. O sea, qué es lo que estoy pensando para hacer una modificación de una fórmula. E inclusive, por ejemplo, hay algunas series, digamos, de esos estudios que hacen de manera retrospectivos, donde, por ejemplo, lo han utilizado para manejo de galactosemia. Son pocos los casos, no hay evidencia realmente como parte del tratamiento, pero pues han sido consideraciones que en algún momento lo han hecho como parte de lo que puede ser un error innato del metabolismo, sin poder hacer una recomendación pues fuerte al respecto. Hay algo que también es súper interesante para el uso, y pensando en como en aplicaciones en nuestra cotidianidad de la práctica, y es asociado a el paciente oncológico. Entonces, en el paciente oncológico, ¿en qué condiciones diríamos este paciente podría beneficiarse verdaderamente de una fórmula elemental? Si sabemos que tenemos una intolerancia severa a una fórmula extensamente hidrolizada, que tenemos una mucositis, que el niño no traga absolutamente nada, que tiene una diarrea que no ha terminado de mejorar, que además está comprometiendo su estado nutricional, pues esto es algo que podemos tenerlo y tenemos que evaluarlo de forma individual, ¿ok? Importante a lo mejor en el paciente que va con trasplante de médula ósea, si queremos disminuir el potencial alergénico y por supuesto en el contexto de enfermedad de injerto contra huésped. La realidad es que si vamos a utilizar una fórmula de aminoácidos en el contexto del paciente con quimioterapia, tenemos que pensar en que vamos por fases. Vamos a una fase aguda que a lo mejor es el momento en el cual está la clínica presente en este niño que tenemos una falla de crecimiento, este niño que está desnutrido, que está perdiendo peso, que no puede comer, que además tiene diarrea. Decimos, bueno, estamos acá, logramos una recuperación para poder hacer el seguimiento y la transición entonces a su alimentación habitual o la transición a otro tipo de fórmula en caso de que sea un lactante. Pero sin lugar a dudas, teniendo en cuenta que además asociado a la quimioterapia puede tener además déficits de micronutrientes que tenemos que suplir simultáneamente mientras estamos dando este tipo de fórmulas. Y también la fórmula que le estamos dando, porque no es lo mismo que lo estemos alimentando por vía oral, mediante succión o mediante beberla directamente, a que estemos alimentándolo pues, por una sonda, que no será la consideración ideal, porque un paciente que está recibiendo quimioterapia, un paciente oncológico que está hospitalizado, pues no serían las condiciones ideales que recibir una alimentación por vía enteral. Pero sin lugar a dudas se convierte en una herramienta al momento de pensar en síntomas digestivos y manifestaciones digestivas de difícil control y manejo, distensión abdominal, muchos vómitos, diarrea, náuseas, todo lo demás que pueden, sin lugar a dudas, darnos una herramienta terapéutica para nuestros pacientes. Sí, y recuerden también todos los beneficios demostrados a nivel inmunológico que pueden ayudar también a la desinflamación y a la cicatrización de la mucosa. Entonces, tiene un poquito más de peso y evidencia para el manejo de este tipo de pacientes. Muy importante dentro de cualquier tipo de patología poder lograr la meta nutricional en estos pacientes. Y acá les traemos un ejemplo reportado en la literatura, donde al inicio del tratamiento los pacientes tenían un promedio de menos 3.7 desviaciones estándar para peso de edad, con una recuperación para los 6 meses a menos 2.5 desviaciones estándar. Claro, todavía sigue con compromiso, pero lo que se ve es que si estos pacientes tienen la indicación para el uso de este tipo de fórmulas y se les puede administrar a la dosis que, bueno, con los aportes que ellos requieren, vamos a lograr una recuperación nutricional progresiva, buscando la normalización del crecimiento en estos pacientes. Una cosa muy importante es la seguridad metabólica y es una de las cosas que se reporta con frecuencia en la literatura y es una preocupación persistente sobre lo que es la hipofosfatemia en el uso crónico de la fórmula elemental. Lo que de todas formas
tenemos en este momento es que aparentemente no hay un aumento real de lo que es la hipofosfatemia. Puede ocurrir un poco más si está asociada la fórmula elemental al uso crónico de IVP. Sin embargo, lo que reportan es que tiene una seguridad aceptable a mediano plazo. Por lo tanto, aunque la hipofosfatemia se ha sugerido como una posible dificultad de esta asociación, en realidad no hay estudios que sustenten una fuerte causalidad frente a la presentación de esta patología asociada y la inseguridad ósea para estos niños. En realidad, cuando ya nos sentamos frente a una patología que pueda requerir la fórmula elemental, es muy importante que lo hagamos como grupo multidisciplinario, donde no solamente sea la decisión de o solo el pediatra o solo el gastroenterólogo o solo el nutricionista, sino que sea el equipo en general que se llene de razones para decidir si esa indicación secundaria es o no viable de ser manejada con la fórmula elemental. Lo segundo es que es muy importante que ese niño que inicia tratamiento con la fórmula elemental tenga un seguimiento continuo para poder definir en qué momento se puede hacer transición hacia otro tipo de fórmula o se puede pasar a una fórmula extensamente hidrolizada o semielemental o inclusive una fórmula polimérica de acuerdo a su evolución. Y esa reevaluación periódica es lo que va a permitir definir si el paciente pues está beneficiando o no y si en algún momento requiere alguna otra modificación dentro de su tratamiento para lograr la curación que necesitamos de acuerdo a la patología que tenga. Y hay algo que nos llama mucho la atención y haciendo esta revisión discutíamos de qué es lo que queremos obtener, o sea, hacia dónde tenemos que ir en el futuro. Nosotros tenemos muy claro que los beneficios están limitados por una evidencia que además al ser población pediátrica aún es más difícil de conseguir. Y que sin lugar a duda necesitamos estandarizar entonces las formas de protocolizar el uso de la fórmula elemental. Ya sabemos entonces, vamos siempre de menos a más, en qué condiciones vamos a utilizar vamos a usar esta fórmula para qué pacientes, que vamos a hacer monitoreo, porque además tenemos muy claro que el sistema de salud en el que tenemos hay inequidad completa en el acceso. Entonces, si además estamos hablando de altos costos, de dificultades para el acceso, de limitaciones para el mismo, entonces, queremos que los pacientes que se pueden verdaderamente beneficiar sean quienes las reciban y no tengamos un sobreuso sin el contexto clínico apropiado. Y en esa misma estructura, entonces, vamos entonces a lo que van a ser la siguiente diapositiva, que son las oportunidades de investigación, que nosotros quisiéramos desarrollar como equipos, como grupos de investigación en los que formamos parte. ¿Cómo hacemos una mejor transición nutricional? ¿Qué tan efectivas son? ¿Cuál es el tiempo para utilizarlas? ¿Tenemos forma de hacer una protocolización terapéutica verdaderamente en todos los... Una de las cosas que hemos intentado trabajar como colegio y como grupos, es decir, cómo utilizarlas, de qué manera, nuestras guías de práctica clínica y estamos haciendo en relación a esofagitis eosinofílica, enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome de intestino corto, son justamente lo que tocan este tipo de fórmulas. Y es lo que, entendiendo la complejidad de estas patologías, cómo podemos estandarizar esta forma de uso de la mejor manera posible, viendo que el futuro siempre sea pues, lo más brillante posible. Entendiendo esto, te pregunto, Tiana, ¿cuáles son las barreras o los límites que tú crees que pueden pasar en relación a esto? Una de las limitaciones más importantes que se menciona pues, en todo lo que se puede revisar sobre el tema es el sabor de la fórmula. Todos conocemos que pues, son sabores metálicos, a veces son difíciles de aceptar por parte de la población, sobre todo si son niños ya lactantes mayores o preescolares o escolares, y eso puede limitar mucho la ingesta y por lo tanto, pues que podamos lograr la meta calórica que necesitamos dentro del proceso nutricional. La otra limitación importante que ya tú lo mencionabas ahorita es el costo de estas fórmulas. Entonces, pues nuevamente insistir en que las indicaciones deben ser muy precisas, bien soportadas para poder pues ofrecerle al paciente y que realmente justifique el costo de lo que son este tipo de fórmulas. Y también el uso de estas fórmulas puede ir de la mano muchas veces de dietas restrictivas que pueden tener ya pues como todo un compromiso a nivel psicosocial. Entonces,
Todas estas cosas son las que hay que mirar de forma muy minuciosa en el momento de realizar su indicación. Realmente lo que también queremos prevenir es que en algún momento se haga un uso inadecuado de estas fórmulas, un uso indiscriminado de las mismas, que pueda, en vez de generar un beneficio, que es lo que realmente buscamos, termine generando algún tipo de enfermedad. Hay una cosa muy importante como ejemplo. En algunas unidades, por ejemplo, neonatales, es frecuente que los niños, los prematuros sobre todo, muchos ingresan con fórmulas elementales. Entonces, digamos que, pues claro, puede ser que esos muchos sí la necesiten, pero puede que no todos. Entonces, ser muy selectivos con las indicaciones para minimizar las cosas que previamente hemos mencionado. Entonces, Aileen, en resumen, ¿qué indicaciones secundarias considerarías tú que pueden estar relacionadas con el uso de la fórmula elemental? Entonces, me encanta que hayas utilizado la palabra secundaria porque vamos a partir que son fórmulas de segunda o tercera línea. ¿En qué contextos entonces? Enfermedad inflamatoria intestinal, particularmente en enfermedad de Crohn, síndrome de intestino corto, pancreatitis crónica, el soporte oncológico, interrogado a los trastornos neurológicos y en el contexto de las hepatopatías. Siempre siguiendo entonces el acompañamiento nutricional. Ojalá de gastroenterología pediátrica, si todos cuentan en los espacios, si no tenemos, estamos a un llamado, a un correo electrónico nada más de distancia, y por supuesto con el acompañamiento y el seguimiento apropiado que requieren todos nuestros pacientes. Y siendo así, ¿cómo cerraríamos entonces este espacio, Ana? Bueno, pues la fórmula elemental podemos utilizarla, podría tener algunas indicaciones en otras patologías diferentes a la alergia alimentaria, pero son indicaciones muy puntuales que deben ser muy bien analizadas por un equipo multidisciplinario para poder definir si el paciente puede o no beneficiarse de este tipo de fórmulas, que claramente está descrito y cada vez hay un poquito más de evidencia sobre cuáles son los beneficios inmunológicos y sobre la mucosa intestinal, pero pues con limitaciones claras, reales sobre el uso de la fórmula. Entonces, nuevamente insistimos en que su uso debe ser de manera muy rigurosa y supervisada, de tal manera que cuando se decida usar, se haga al paciente que se le debe indicar de la mejor forma posible y por el tiempo que realmente lo necesite. Realmente les agradecemos mucho por este espacio. Quedamos atentos a pues, cualquier inquietud o pregunta que tengan. Y pues no sé, Aileen, si quieras adicionar algo más. Sí, claro que sí. Si hay preguntas, será un placer responderlas. Quiero decirles que este espacio fue amablemente patrocinado por Nutricia. Sin embargo, pues por supuesto, el contenido de la conferencia no fue afectado en ningún momento por el patrocinio directamente hacia el Colegio Colombiano. Hay una mano levantada, la doctora Carmen Ariza. Cuéntame, doctora Carmen. Hola, buenas noches. Muchas gracias por tan excelente charla. La felicito. Muy bien. Yo soy neonatóloga y lo que decían del prematuro. El prematuro, o sea, por su inmadurez, sobre todo el prematuro muy extremo, a veces no toleran bien, ni siquiera a veces la leche materna, se les da leche hidrolizada y después se hace la transición a una leche para ellos. Algunos no la toleran y qué sé yo, y se puede ir de alta con leche hidrolizada. A esos niños hay que hacerles desafío igual. Y mi segunda pregunta es el niño con enterocolitis, que tiene una patología que es su enterocolitis, que se operó, que no tiene intestino corto, pero todos salen con leche hidrolizada o elemental. Entonces, también le hacemos desafío a esos niños porque verdaderamente van al gastroenterólogo y los dejan con la misma leche. Y en el prematuro tenemos el problema, la relación calcio-fósforo y todo eso que tenemos que tener en cuenta también con ellos y que verdaderamente hay que ajustar a ver cuál sería la mejor alimentación para ellos. Sí, doctora, dentro de lo que, digamos que la prematurez siempre es una inquietud grande dentro de lo que es el uso de la fórmula elemental. Lo que pasa es que yo creo que ha habido un uso indiscriminado de la fórmula también, ¿sí? Entonces, claro, el prematuro tiene
unas condiciones muy especiales y pues puede favorecer el desarrollo de alergia a la proteína leche de vaca, porque el prematuro pues generalmente viene de una gestante con alguna complicación, parto por cesárea, seguramente han recibido antibióticos en la etapa neonatal, generalmente o muchas veces el estímulo inicial nutricional no es necesariamente leche materna, entonces hay una exposición temprana, fórmula infantil, y todas esas cosas son factores de riesgo que terminan favoreciendo el desarrollo de la patología. Entonces, claro, si es un paciente que en algún momento tiene síntomas que pueden ser sugestivos de alergia a la proteína leche de vaca, porque finalmente el diagnóstico de la enfermedad es clínico, y entonces, pues simplemente con la sospecha, pues uno arranca el manejo, pues está bien, pero yo lo que creo es que es importante resaltar es que sí hay que confirmar el diagnóstico, que es bien lo que usted dice, o sea, 4 semanas, que es lo que normalmente hablamos, recomendamos y es lo que mencionan las guías internacionales de restricción, y luego hacer el reto para poder confirmar el diagnóstico y con eso mirar, porque en realidad no sabemos si es inmadurez, por ejemplo. Realmente puede ser que tengan algo de gastroparesia y algo asociado pues por la prematurez como tal, y la fórmula elemental les termina ayudando de manera indirecta sin que realmente sea una alergia a la proteína leche de vaca, ¿sí? Entonces esa sería como mi primera consideración, es que está bien sospecharlo, hay que manejarla, pero hay que confirmar. Lo segundo que usted decía sobre la enterocolitis. Entonces, ahí no todas las enterocolitis son enterocolitis asociadas a la proteína a las proteínas de la dieta. O sea, en realidad eso es menos frecuente que lo que terminan siendo las enterocolitis infecciosas. Lo que debe llamar mucho la atención en estos niños es o sea, por ejemplo, un segundo evento de enterocolitis en una misma hospitalización. O sea, eso es anormal generalmente. Entonces, eso es un signo de alarma. Pero, o que después de que logran nuevamente recuperarse y todo, arrancan a estar sintomáticos, eso podría hacer sospechar que pudiera estar haciendo una enterocolitis asociada a las proteínas de la dieta. Pero digamos que de entrada todas las enterocolitis deben salir con fórmula elemental, no. O sea, en realidad no sería la indicación inicial para poderlo hacer. No sé, Lim, ¿tú qué piensas al respecto? Sí, justamente es una práctica que vemos muy cotidianamente en todos los contextos, honestamente. Sin embargo, yo creo que sí es importante. El miedo es libre, o sea, el miedo es libre. Yo entiendo que muchas veces viene del temor por este recién nacido prematuro extremo, sobre todo estamos hablando de prematuros muy chiquititos, y decirle, pero le vamos a empezar una fórmula polimérica después de que estuvo tan enfermo, pues yo creo que pues hay que darse la oportunidad. Si no tenemos está en el espacio perfectamente monitorizado, que es un espacio de una unidad neonatal, es un espacio controlado. Entonces, intentar retar a este niño, porque además que si es un niño con enterocolitis necrotizante, pero muy poco probable que se vaya del hospital las primeras 2 semanas. Es muy poco probable. O sea, va a estar hospitalizado. Y la verdad es que intentarlo es una alternativa totalmente viable, totalmente descrita además. Y en caso de que decidamos como neonatólogos perfectamente expertos, además, no, vamos a empezar con una fórmula elemental o vamos a empezar con una fórmula extensamente hidrolizada, sin lugar a duda, no dejar de lado el reto. El reto para poder, además de darle las mejores de las herramientas al niño, es verdaderamente hacer un diagnóstico definitivo. Decir, bueno, fue solamente una colitis transitoria por la prematuridad, porque a veces eso pasa. Hay 2 sangrados e inclusive ustedes mismos dicen, no, yo no creo que sea una enterocolitis necrotizante, sino que tenemos que darle 48 horas, ver cómo está, que los cultivos estén negativos, que todo esté en orden, no lo operaron ni nada, por supuesto, y vamos a dejarlo 48 horas sin vía oral y vamos a empezar nuevamente. Y tú dices, bueno, perfecto. ¿Y con qué empezamos yo? Vamos a empezar con polimérica. Empecemos con leche materna, que es lo ideal, además. 1 centímetro de leche materna, 2 centímetros, y ver qué podemos intentar en la medida de lo posible, por supuesto, entendiendo que cada paciente es diferente y cada contexto es distinto. Y no es lo mismo hablar siempre en retrospectiva que en el momento de ver al paciente, que eso es una realidad completamente. Pero me encanta, doctora Carmen, que nos haya acompañado y sobre todo que nos dé también su feedback como neonatóloga, es muy valioso para nosotros. La otra pregunta que hacía la doctora es sobre la parte de la salud ósea del prematuro. Pues, doctora, en realidad la fórmula se puede utilizar con seguridad, o sea, no es que vayamos a empeorarle la hipofosfatemia ni nada de esas cosas con nuestra fórmula elemental, y lo que también mencionábamos al principio, estas fórmulas vienen con todo, o sea, balanceadas
desde los macro y los micronutrientes para poder lograr que los niños pues estén saludables dentro de lo que se pueda. Que sí es importante, pues que estas fórmulas idealmente no se deben concentrar, porque pues como son hiperosmolares, pues al concentrarlas también podemos empeorar la tolerancia y pueden haber más vómito, más reflujo, más otras cosas asociadas. En principio no, que a veces eso sí podría ser una dificultad en el prematuro que de pronto requiere un aporte proteico un poquito más alto. Entonces, pero pues eso hay que entrarlo a mirar de manera individual en cada caso porque generalmente un niño que pues está inflamado por una alergia a la proteína de leche de vaca, pues por más proteína que le demos tampoco va a crecer bien. Entonces, de pronto se beneficia más de la fórmula desinflamarlo y luego ya con la manera en el día o en el momento en que esté preparado ya hacerle el reto y posteriormente si lo tolera su transición. Bueno, entonces si no hay más preguntas, hacemos... Hay dos, está la ¿Sí? doctora Eve Montealegre y Carmen Ariza también tiene la mano levantada. No, ellas fueron las que participaron. Ahorita está la doctora Carmen y la doctora Eve, creo que ya había hablado, no había bajado la mano, a menos que tenga otra pregunta, doctora Eve. No, señora, qué pena. No, tranquila, no te preocupes. Entonces, siendo así, les damos las gracias por acompañarnos una vez más en nuestros webinars del Colegio Colombiano de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica. Nuestro próximo webinar, el último del año, será en el mes de noviembre. Ya vamos por redes sociales, estaremos comunicándoles la hora y la fecha confirmada, pero nos encanta haber compartido este espacio con ustedes y gracias, Anita, por toda tu Gracias, sapiencia, Aline, tu gracias a acompañamiento. ti. Y que Feliz tengan noche una para muy feliz todos. noche. Hasta luego. Chao.